Ciencias Naturales, tercero básico. Profesora María Isabel Cereceda. Hola niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de Ciencias Naturales. Hoy corresponde la clase número 5. Solo debes tener preparado tu cuaderno, lápiz, productos envasados y mucho ánimo para aprender. El objetivo de la clase es identificar medidas para la conservación y manipulación de los alimentos. Atención. Observa esta imagen. Luego, en cada círculo, marca con un tic si la acción representa una medida de higiene y con una X si no es así. Veamos. El papá está lavando los tomates. ¿Es una medida de higiene? Muy bien, sí, es una medida de higiene. La vamos a marcar acá. Ahora observemos a la abuelita. Ella está limpiando el mesón. ¿Es una medida de higiene? Correcto, es una medida de higiene. Veamos a la mamá. La mamá tiene el pelo tomado. ¿Es una medida de higiene? Muy bien, sí. Para preparar los alimentos se debe tomar el pelo o usar una malla. Veamos al niño. Él dice, yo voy a preparar el postre. Pero alto. ¿Qué debiera hacer el niño antes de preparar el postre? Muy bien, lavarse las manos, lavar la fruta. ¿Por qué? Muy bien, para evitar enfermedades. Entonces, aquí todavía no se está aplicando una medida de higiene, por lo tanto vamos a colocar una X. Veamos, este tarro de basura. ¿Se están cumpliendo aquí algunas medidas de higiene? Muy bien, no. ¿Por qué? Porque al haber alimentos en el suelo o restos de alimentos en el suelo de la cocina, está contaminando el piso. Por lo tanto, no es una medida higiénica. ¿Sabías que cuando compramos alimentos debemos fijarnos si ellos están limpios, correctamente envasados y en su fecha de vencimiento? Para evitar que los alimentos se pudran, es bueno congelarlos hasta el momento en que los comeremos. Las manos sucias tienen bacterias que pueden entrar a nuestro cuerpo cuando comemos. Por eso debemos lavarnos las manos antes de comer. La correcta manipulación de alimentos es la compra, almacenamiento, preparación y consumo de alimentos de manera higiénica. Debemos almacenar los alimentos en un lugar seco, a la sombra y sin suciedad. Aquí podemos observar una bodega que está desordenada, sucia y con los alimentos fuera de sus cajas. ¿Comprarían alimentos que se conservan en estas condiciones? Por supuesto que no. Aquí podemos ver una bodega limpia, ordenada y con todos sus alimentos envasados correctamente. ¿Comprarían productos que están ordenados en estas condiciones? Claro que sí. Los alimentos envasados no vienen contaminados con bacterias, desechos o insectos. Los alimentos correctamente envasados en sus respectivas cajas y frascos se mantienen y están libres de bacterias y de algunos microorganismos que pueden producir enfermedades. El arroz, cuando queda expuesto al aire,
es atacado por pequeños insectos llamados gorgojos. Por eso es bueno comprar alimentos envasados y no a granel. Ahora tomen su producto envasado y observen la fecha de vencimiento, ya que esta fecha indica en qué momento un alimento deja de ser comestible, pues comienza a podrirse. Para que ustedes sepan, por ley, todos los alimentos deben tener en sus envases una fecha de vencimiento a la vista. Ahora, ¿por qué es aconsejable congelar los alimentos que queremos guardar? Al congelar un alimento, retrasamos su fecha de vencimiento, por lo cual dura más tiempo en buenas condiciones. Ya sea al comprar alimentos o almacenarlos en nuestras casas, es aconsejable congelarlos, pues duran mayor tiempo en buenas condiciones. Aquí podemos leer las medidas para preparar alimentos. ¿Qué medidas aplicar? Por ejemplo, lavarse las manos antes de preparar alimentos, lavarse las manos después de ir al baño, lavar y desinfectar las superficies para cocinar o preparar alimentos, proteger los alimentos y áreas donde se preparan estos alimentos de insectos, de mascotas, y los desechos, guardarlos o eliminarlos en contenedores cerrados. Además, si vamos a cocinar, mantener el cabello tomado y en lo posible cubierto en el caso de los varones, mientras se preparan los alimentos. ¿Y por qué debemos aplicar estas medidas? En la tierra, el agua, los animales y las personas se encuentran microorganismos patógenos, que son los que producen enfermedades, ¿ya? Todos estos microorganismos pueden estar en utensilios, en la ropa, en los paños de limpieza o en cualquier elemento que usemos. Por eso es importante mantenerlos limpios y lavados. Otra medida es usar utensilios diferentes, como cuchillos o tablas de cortar, para manipular carnes rojas, pollo, pescado, marisco y otros alimentos crudos como las verduras. ¿Por qué se debe aplicar esta medida? Porque los alimentos crudos, en especial las carnes rojas que vienen del vacuno, el pollo, el pescado y mariscos y sus jugos, pueden estar contaminados con microorganismos patógenos. Recuerden que ellos producen enfermedades y que se pueden transferir a otros alimentos como las verduras. Por eso es importante picar la carne en una tabla con un cuchillo distinto al de las verduras en otra tabla y con otro cuchillo. Otras medidas que se deben aplicar: usar agua potable o agua cocida para cocinar. Seleccionar siempre alimentos frescos en lo posible. Lavar las frutas y verduras si se consumen especialmente crudas. No utilizar alimentos después de la fecha de vencimiento. ¿Por qué aplicarlas? El agua y algunos alimentos pueden contener microorganismos patógenos o sustancias dañinas. ¿Qué otras medidas podemos seguir aplicando? Cocinar completamente los alimentos, especialmente las carnes rojas, el pollo, huevos, pescados y mariscos. Sé que es muy rico comer ceviche, pero principalmente debemos consumir el pescado cocido. Recalentar completamente la comida cocinada antes de consumirla. Si preparamos el almuerzo temprano y lo vamos a consumir más tarde, es importante recalentarla y hervirla muy bien para poder consumirla de manera normal. ¿Por qué debemos aplicar esta medida? Una correcta cocción de los alimentos mata casi todos los microorganismos patógenos. Recuerden que estos microorganismos patógenos generalmente son bacterias que producen enfermedades. Además, el recalentamiento adecuado elimina estas bacterias que pueden haberse desarrollado durante la conservación de los alimentos. Para finalizar, escribe en tu cuaderno 3 medidas para la manipulación y conservación de alimentos. Por ejemplo, lavarse las manos, lavar los alimentos,
tomarse el pelo para cocinar. También otro ejemplo puede ser limpiar las superficies para poder preparar los alimentos. Observar la fecha de vencimiento de los productos envasados. Otro ejemplo también puede ser cocer muy bien los alimentos y recalentar los alimentos cuando ya son cocinados y ya lleva un tiempo sin consumir. Espero que te haya gustado esta clase y que hayas aprendido sobre la manipulación y conservación de los alimentos. Agradezco muchísimo tu atención y nos vemos en la próxima clase. Adiós.